VIH aún no se comprendía plenamente y no existían tratamientos efectivos contra el virus. La letra, Doc, y ya vemos a un Freddie Mercury muy deteriorado, cadavérico, ya irreconocible. Freddie Mercury publica un comunicado confirmando que padecía VIH/SIDA. Ejemplo, decía, es que no te mata el VIH, te mata una gripita, por decirlo así, porque tus defensas están bajas. Yo creo que Freddie Mercury, si hubiera llevado el tratamiento antirretroviral que haya en la actualidad, prácticamente lo tendríamos entre nosotros. Ya comienza a haber pues un comportamiento de riesgo, prácticas sexuales de riesgo con múltiples parejas, sin protección. Era como muy señalado y con mucho tabú de que era una enfermedad, con todo respeto a decir. Así está escrito, no lo estoy inventando. El esposo Sí. va, tiene relaciones íntimas sin protección, adquieren el VIH. La necropsia arrojó. Esto es Necrointensivo Podcast, donde un médico forense y un médico intensivista analizan las enfermedades y accidentes que llevaron a la muerte de personajes famosos. No lo hacemos por morbo ni por la historia, sino para explicarte la ciencia detrás de cada caso y dejarte lecciones que podrían salvarte la vida. Porque entre la vida y la muerte siempre hay historias que contar. Freddie Mercury fue una de las voces más influyentes en la historia del rock, nacido como Farrokh Bulsara y se convirtió en el líder de la banda Queen y en un ícono de la cultura rock a nivel mundial. Sin embargo, durante los últimos años de su vida enfrentó una enfermedad que en la década de los 80 representaba una crisis sanitaria, y esto le llevó a que él adquiriera el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Y finalmente, el 24 de noviembre del 1991, a los 45 años, en Londres, falleciera. Bienvenidos a este especial de rock, en donde vamos a hablar, en el primer episodio, el fallecimiento del gran Freddie Mercury. Bienvenidos y bienvenido al maestro Jorge Olivares. Ahí con su solo. ¿Cómo está, maestro? Bien, maestro, ¿y usted cómo está? Pues muy contento de estar aquí en este especial del rock, donde vamos a tener el análisis médico forense de 3 fallecimientos. Ustedes lo han pedido, así que ya se imaginarán cuáles son los venideros. Vamos a llevar el orden cronológico de esta estrella del rock. Sin lugar a dudas, yo creo que uno de los más importantes, se me viene a la mente Michael Jackson, Elvis Presley, John Lennon. O sea, grandes, Vicente George Fernández. Harrison. Ah, no, Vicente Fernández. John Harrison. George Harrison. Charlie Montana. Sí. Alex Lora. Bueno, pero No, era a nivel mundial un Pero ícono. Alex Lora todavía no se muere, ¿no? Ah, no. Perdón, avísenme. Bueno, no, tienes razón, maestro. Ahí me equivoqué. Una De hecho, disculpa. apenas estuvo en una tocada. Ah, bueno. Sí. Los omitamos. Mamá, pon la grabadora que está saliendo Jorge Olivares. Ok, perfecto. Entonces, sin más, vamos a dar inicio. Quédense hasta el final, suscríbanse si no están suscritos, activen la campaneta. Porque se va a poner muy interesante. Van a ver que es una situación de enfermedad, pero que lleva una cronología bastante interesante. Así que sin más, vamos a dar inicio con la cronología del caso. Farrokh Bulsara, como les comenté, nace el 5 de septiembre en Stone Town, Zanzíbar. Y tras la revolución de este país, su familia fue trasladada a Inglaterra. Y durante su juventud comienza a presentar interés por la música. Nació en el 46 y se mudó a Inglaterra en 1964. Y él era de una familia de opulencia, era una familia de mucho dinero en ese país. Y pues debido a toda la revolución que hubo allá en esos años, pues fue entonces pues llevado por su familia
a Inglaterra. Por eso, cuando salen fotos de él chiquito, parece como que estuviera muy bien arreglado, como un príncipe prácticamente. Sí, y fíjese que hubo una película, tiene como, yo creo 4 años, no sé si la vio. Buenísima la película. De él. De Queen en sí. Sí. Yo creo que fue de las más completas y creo que donde representando muy bien a él de juventud, a él cuando fue ya en su adultez y pues en los años finales de su vida. Y yo a veces pienso, la esperanza de vida cuando alguien tenía VIH y luego desarrollaba SIDA, o sea, una cosa es el virus de la inmunodeficiencia humana que causa pues alteración en la inmunidad, predisposición a infecciones oportunistas que con una inmunidad normal, ahorita lo vamos a ir explicando, no se pudieran presentar. Bueno, en ellos se comienzan a presentar y entonces ya cuando se manifiesta este tipo de infecciones o inclusive neoplasias o tipos de cáncer, entonces ya se convierte en el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, para que no se confundan muchos, dicen, tiene VIH, tiene SIDA. Sí, no, exactamente. Y allá, en aquellas épocas, prácticamente sí era la evolución natural de la enfermedad. Tenían VIH, evolucionan a SIDA y no duraban más de 10 años generalmente hasta que fallecían. Por lo tanto, yo creo que Freddie Mercury, si hubiera llevado el tratamiento antirretroviral que haya en la actualidad, prácticamente lo tendríamos entre nosotros. Sí, ahorita estaríamos en unos conciertazos. Sale haciendo duetos con Bad Bunny. Así es. Ahora, en 1970, pongan mucha atención, él adopta ya el nombre artístico de Freddie Mercury y forma la banda Queen junto con Brian May, Roger Taylor y posteriormente John Deacon. Es medio curioso porque ahí en la película él pues le gusta mucho la música, él tiene un rango vocal muy impresionante. En ese momento pues sus preferencias eran hacia el género femenino. O sea, digo, todo desarrollaba con que él no tenía alguna otra preferencia inicialmente, aunque siempre en su vestimenta, en su forma de expresarse, pues yo creo que dejaba entrever que pues era a lo mejor con otras preferencias, ¿no? Afeminado, tal cual. Sí. Sin agraviar, ¿verdad? O sea, no sin agraviar, sino sin que esto se tome a mal. Y él iba a ver mucho a una banda, Smile creo que se llamaba la banda, y pues veía al cantante y todo, y el cantante no se sentía a gusto con su banda, con la banda que pues ya después fue de Queen. Pero entonces él renuncia, el cantante original dice, no, me llegó una mejor oportunidad, me voy a ir para allá, y se va con otra banda. Y Freddie Mercury vio eso y fue y dijo, yo soy el cantante que hace falta. Tú, y se le queda viendo a los dientes, pero tú no tienes buena apariencia. Y que le comienza a decir, a aventar unas notas, les comienza a hacer una como demostración enfrente así, y se impactan de su rango vocal. Dicen, bueno, vamos a intentarlo. Y en la primera presentación comienza a ser súper extrovertido. Y primero le comenzaban a reclamar al grupo, queremos al original. Y él comienza a desatarse en el escenario y comienza a ser bien extrovertido, etcétera, etcétera. Y ya toda la gente comienza a aceptarlo y pues de ahí en adelante comienzan a pues hacer toda la historia que son de esta banda del rock. ¿Sí se acuerda más o menos de esa parte? Sí, me acuerdo porque incluso tiene muy peculiar, doctor, que agarra el atril del micrófono y lo saca. Entonces tiene la parte del medio colgando. Y ese es como su ícono de que siempre anda con esa parte del atril colgando. Sí, por aquí está apareciendo una imagen de esa famosa posición que adopta, justamente con el micrófono, con todo y el atril. Sí. Pero supuestamente hay como que intenta zafar el... Ajá, y no puede. El micrófono no puede y dice... O sea, todo resolvía y de alguna forma creo que pues él era bastante... O sea, creo bastante líder. Era un líder nato. Que llevó, él fue el que dijo, Queen es lo que se hace el nombre, vamos a grabar estas canciones. Y así fue prácticamente pues como comenzó a surgir y a crecer este famoso grupo de Queen. En 1970, como les comento, durante esa década que pues ya se consolidaban como Queen, alcanzan la fama internacional con diferentes álbums y justamente uno de los más importantes es la de
Bohemia Rhapsody. Sí, aparte fíjese que no la querían grabar porque no aceptaban en aquel entonces, Doc, canciones muy largas. Ah, ya. Entonces los estudios de grabación no aceptaban. Lo mismo también le tocó varias canciones a los Beatles que no querían grabar ese tipo de canciones. ¿Por qué? Porque se iban por un formato más comercial. El rock siempre se ha visto con problemas por el tipo de melodía que tocan y generalmente los los estudios de grabación se van por algo más comercial. Claro. En este caso, si se da cuenta, esta canción es muy peculiar porque primero empieza con el piano, impacta porque pareciera que es una balada, luego entra a la mitad como una especie de arreglos ya de unas grabaciones ya instaladas o midis, por ejemplo, y ya al final empieza todo el show de rock. Entonces son como 3 tiempos distintos y eso hace que los estudios de grabación como que luego no quieran grabar. Sí, lleva una parte de ópera inclusive. Sí, Sí estuvo, fue muy peculiar. Y de hecho, exactamente... Galileo. Pero sí, si dan cuenta todos los que están viendo ahorita o escuchando, ustedes pueden escuchar las partes aisladas y cada una podría ser como una canción. Sí. A mí me encanta cómo empieza con el teclado y cuando canta. O sea, eso me encanta. Ya la mitad ya no me gusta tanto. Ah, ya. Sí, de hecho, ahí en la película, que es donde más se sabe de él comienza a tocar esa tun, 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 o sea, hacia acostado y hacia atrás, tun, 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 tun. Y le pregunta, la que en ese momento era su pareja, novia, sí. Le dice, ¿y esa qué es? Y dice, todavía no sé qué va a ser, pero va a ser algo muy bueno. Y es justamente el inicio de Bohemia Rhapsody. Pero fíjense, pues justamente durante finales de los 70, donde él ya junto con Queen comienza a tener pues toda esa década, un auge muy importante, él tiene una relación estable con Mary Austin, que es una mujer que lo quiso toda la vida, siempre estuvo con él y aparentemente había planes como de casarse. Ellos hacen una gira, salen de Inglaterra y hacen gira en Estados Unidos. No tenían como que la comprensión de lo grandes que eran ya a nivel mundial. No había como ahorita de redes sociales y todo eso. Y cuando llegan y se dan cuenta que son un boom, pues se queda impresionado. Él le habla a su pareja, a su mujer, diciendo todo lo que está pasando. Pero aquí viene lo bueno. Durante esas giras, aparentemente, él comienza a conocer otro tipo de vida, otro tipo de interrelaciones. Sexo, drogas y rock and roll. Tal cual. Entonces, efectivamente, como lo dice el maestro Jorge Olivares, ya comienza a ver pues un comportamiento de riesgo, prácticas sexuales de riesgo con múltiples parejas, sin protección. Por allá andaba la época y el movimiento hippie, en donde todos querían hacer pues de forma natural, inclusive pues las relaciones íntimas, las relaciones sexuales de esta forma eran, y pues justamente comienzan a ver el reporte de 5 casos de personas en Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos, que comenzaban a tener un comportamiento de un tipo de lesiones en piel que se llama sarcoma de Kaposi, que eran lesiones que se presentaban de forma muy excepcionales, solamente en pacientes que tuvieran las defensas muy bajas, que tenían su sistema inmune muy comprometido. Y esas malformaciones, pues, te hablaban de alguien que tenía, como les digo, su comportamiento inmune muy bajo y pues se comenzaban a agregar otras infecciones. Entonces tenían esos 5 personas, se comenzaban a comportar muy similares. Y curiosamente tenían prácticas homosexuales. De ahí el estigma de que los pacientes con VIH son homosexuales. Ellos se lo buscaban, o sea, digo lo que se decía en esas épocas, o sea, todo lo obviamente no inadecuado. Ellos se lo buscaban y ellos se lo merecían. Así era en esas épocas, imagínense. Era como muy señalado y con mucho tabú de que era una enfermedad, con todo respeto a decir, que solamente le daban los homosexuales, supuestamente. Supuestamente. ¿Por qué? Pues ahorita ya se sabe que justamente el VIH
pues, de hecho, hay estadísticas en donde muchas amas de casa son Sí. más, pues sí, son más predispuestas a tener y a adquirir, a contagiarse, o que las contagien, mejor dicho, o que les transmitan, mejor, que es la forma, VIH. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, así está escrito, no lo estoy inventando, el esposo Sí. va, tiene relaciones íntimas sin protección, adquieren el VIH, llega, tienen relaciones con su mujer, ella pues no tiene otra pareja y el esposo le transmite el VIH. Sí, así como dice usted, maestro, fíjese dos cosas importantes. La primera, hay un libro muy bonito que se llama La historia del SIDA. Ya no está tan fácil de conseguir. Lo pueden conseguir en estas librerías en línea. Una muy grande es Buscalibre, pero es raro que ya lo lleguen a encontrar. Hace tiempo cuando estaba en la preparatoria, fíjese, estamos hablando hace más de 20 años. Entonces, el maestro de biología nos pidió leer ese libro. Paso a la facultad y ahí aprendí a la mala que los libros no se prestan. Entonces, un amigo, no, que préstame el libro, se lo presté, jamás me lo volvió a dar. Y tiene poco, Doc, que lo conseguí hace como unos 5 meses, porque es un libro que es una joya. El autor es un autor con apellido japonés, pero se supone que es de los primeros médicos que investiga este síndrome y este virus. Incluso Luc Montagnier, que es uno de los que describe este virus tan característico, dice que el libro es muy padre porque le empieza a dar la descripción de cómo empiezan los primeros pacientes y estos médicos que andan investigando empiezan a ir hacia estos distintos estados de Estados Unidos y de Inglaterra y todo esto para la investigación, y entonces empiezan a aislar este tipo de pacientes y ellos empiezan con una estadística, pero no divulgan nada porque pues, apenas está en estudio, aparte no había redes sociales. Claro. Entonces era como muy aislado. Y sí, pero ya tenían como que la consigna de que paciente que... muchas gracias. Ahí la inteligencia artificial de Mar Alexa nos dice que el autor es Mirko Grunberg. O como se pronuncia. Ahí lo vamos a estar poniendo como quiera. Bueno, y entonces, haga de cuenta que a lo que voy es que estos autores refieren de que llegaba el paciente con sospecha y ya tenían como que la lista. Ejemplo, hombre de 40, 45 años, homosexual, múltiples parejas sexuales, con infección que debutaban, ejemplo, con algún problema de neumonía. Entonces ya tenían este cuadro clínico característico y luego empezaban a sospechar que se trataba de VIH. Ahora, lo que usted refiere a las amas de casa, lamentablemente, Doc, se ha visto, o bueno, antes se veía varias investigaciones a nivel de migración, salía de que iban los migrantes hacia Estados Unidos, por ejemplo, allá tenían relaciones sexuales sin protección y cuando regresaban acá con la esposa ya venían contagiados de VIH y contagiaban a la esposa. A mí me tocó estar evaluando a varias personas privadas de la libertad, en especial mujeres, y de repente viene un apartado en el certificado y uno les pregunta, ¿padece usted alguna enfermedad? Y algunas me decían, sí. ¿Qué padece? Me decían VIH. Entonces yo por ahí les pedía con autorización, les decía, oiga, le quiero hacer 2 preguntas, ¿me autorizan? No, que sí. ¿Supo quién se lo transmitió? ¿O cómo se contagió? Y me decía, sí, mi esposo. Mi esposo fue el que me contagió. Entonces, a varias que yo les hice obviamente la certificación y que decían que tenía VIH, siempre decían que era el esposo. Sí. De hecho, fíjese, hace tiempo estuve con Ernesto Gómez, un sexólogo muy bueno ahí de Tampico, y me contaba varias historias. Una que me llamó mucho la atención es que justamente estaba en cierta ciudad ahí de Puerto de Tamaulipas. Había una mujer que estaba embarazada. Entonces su esposo se dedicaba a hacer trailero, viajes por aquí, viajes por acá. Algo así de eso me acuerdo que era su trabajo. Y entonces él comenzó a tener, pues, diarreas, infecciones respiratorias frecuentes, sí. Baja de peso. Sí, lo clásico. Lo clásico, ¿verdad? Algo muy característico. Bueno, se fue a hacer estudios y resultó que tenía VIH. Y obviamente, pues ya al tener infecciones
oportunistas Sí, agregadas, híjole. ya era SIDA. Sí. Y pues la mujer estaba embarazada. La mujer tenía, no sé, a lo mejor unos que 20 y tantas semanas de embarazo. Y pues ella estaba así como que pues ahora ya yo también voy a tener VIH y todo. Y pues justamente le hacen los estudios que son de seguimiento normal del embarazo y afortunadamente no lo tenía. Ah, qué bien. Sí, ¿por qué? Y usted dice, caray, pero si él tiene, afuera debe tener. Fíjense, ¿por qué se contagian muchas de las veces por contacto sexual, por penetración principalmente? Cuando hay ruptura de tejido Ujú. y hay contacto sangre Sí. con sangre, por decir, o sea, había hematógena, una lesión de pequeños vasitos que se sangra con carga viral Sí. de este retrovirus, toca sangre, o sea, o una lesioncita de la pareja que está recibiendo la penetración, por ejemplo, y ahí se mete este Sí. virus, el VIH. Y una carga viral alta comienza entonces a meterse a unas células que se llaman linfocitos, se llaman Sí, CD4, ajá. que son encargados obviamente de primera línea de defensa antiinfecciones. Entonces se meten ahí aprovechan para replicarse y pues obviamente van acabando con esas células de Sí. defensas. Entonces, así para que ustedes lo sepan, entre más carga viral tengan de VIH, probablemente menos conteo de linfocitos CD4. Sí, las Esos, defensas más bajas. así es. Entonces, una carga viral alta que te entre y bueno, pues obviamente vas a adquirir ese VIH, pero tiene que ser justamente por contacto. Por eso las relaciones de penetración, para no hablar de preferencias, las penetraciones de pene, por ejemplo, a ano, que no está diseñado anatómicamente Sí. para hacerlo, puede causar más laceraciones y más fácilmente se puede Así es. contagiar de esa forma. A diferencia de que existe una penetración vaginal, si no hay sangrado o igual si no hay el depósito, en este caso de semen, que también ahí va a estar el VIH, pero mientras se mantenga íntegra la pared vaginal, no se va a contagiar. Digo, obviamente esto es muy poco probable, Sí. porque regularmente hay una fricción Sí. y hay un trauma. Así es. Sí, es que de hecho con la pura fricción, ejemplo, Doc, ya ve que de repente hay un ciclo, en el ciclo menstrual, de repente hay el pH incluso disminuye un poco más. Entonces, dependiendo su ciclo de ovulación y todo esto, y a veces crece más la cantidad de cándida, por ejemplo, y a veces ocasiona que ya hay un tejido friable Inflamado. exactamente inflamado y llega la penetración y hay más lesión. Fíjese, yo nunca voy a olvidar, Doc, un paciente que estaba yo de pasante, era un paciente joven, como de unos 19 años, me acuerdo muy bien, era comerciante, y llega con la esposa embarazada, ya como de 7 meses de gestación, y me dice, es que vengo porque tengo una molestia ahí, y le digo, ¿ahí dónde? Y me dice, es que quiero pasar nada más contigo. Y le digo, bueno, pues pásele. O sea, el chavo le dije a la esposa, permítame, lo voy a revisar, si me permite un poquito afuera, por favor. Y ya salió la esposa y ya estaba ahí sentado. Y le digo, ¿en qué le puedo servir? No, es que ya no aguanto la comezón. Me dice, es que desde hace una semana estoy duro y no, cuando se baja el pantalón. Haga de cuenta que tenía un pie de atleta severo, pero estaba hasta rojo y con todo respeto voy a decir, pero hasta como requesón. Sí, o sea, una balanitis, Sí. una inflamación del glande por Sí, cándida. sí, exactamente, por cándida. Sí, exactamente. Y con puntos rojos y le digo, oiga, ¿por qué no ha ido al médico? Dice, es que me da pena. Le dije, bueno, ¿y cómo se contagió? ¿No se asió? ¿Cómo? No, dice, nada más que no vaya a decirle a mi esposa. Le digo, no. Dice, es que ahí en donde vivimos es una vecindad. Dice, y tengo 2 amigas sexoservidoras. Dice, y son mis cuatachas. Dice, entonces cuando pues no puede mi mujer, yo me salgo a escondidas y ya, así dice, ¿no? Así lo decía él. Dice, como son mis amigas, pues les doy para su dotación, así hablaba él, ¿no? Medio barriadón. Dice, no, le doy para sus, ¿cómo ¿Para le sus dije? chicles? Para sus chicles. Y ya agarra y me dice, pero pues ya tengo años de conocerla y pues la verdad no me cuido con ella. Y entonces ya le tuve que mandar a él tratamiento y todavía le dije, oiga, ¿y así tiene relaciones con su esposa? Le dije, porque está embarazada y usted ahorita con la infección. Dice, pues sí, es que no sabía que se le iba a pegar. Sí. Todo, tuve que mandar a la esposa a gineco
para que la atendiera un especialista por la cuestión de que estaba embarazada y no sabíamos qué había de infección también ahí con ella. Sí, miren, todas las infecciones cérvico-vaginales, o sea, que inflaman la vagina, la mucosa vaginal y pueden ascender hasta el cérvix, puede predisponer a diferentes situaciones. Algo que se llama ruptura prematura de membranas, o sea, se rompen las membranas donde se encuentra el bebé y que está dentro, a su vez el líquido amniótico, se rompen y puede haber pues partos pretérminos. Sí, o incluso ya ve que de repente quiere estar ahí la infección. Depende de las... Y también cuando pasa el bebé por el canal del parto puede tener hasta un herpes el bebé. Exactamente. Hay por ejemplo, la cándida no necesariamente es infección de transmisión sexual. Sí, no. O enfermedad de transmisión sexual, mejor dicho. Pero sí, exactamente. También se puede transmitir por esa vía. O sea, la verdad. Pero sí, condiciones de humedad, de calor, casi todos tenemos cándida en nuestro cuerpo, puede desarrollar infección. Si le damos condiciones propicias para que justamente se prolifere ese hongo. De hecho, ya ve que hasta el comercial de las niñas bien, que dicen, para las niñas bien, del medicamento para el Omecan, muchas personas luego dicen, bueno, ¿cómo evito que...? A veces el hecho de traer una ropa muy, muy ajustada por mucho tiempo produce humedad, incremento de temperatura y que el hongo crezca. Sí, de hecho, muchos no saben, digo, y a lo mejor no me van a creer, pero pregúntenle a su ginecólogo, a su ginecóloga actualizado, pero la forma correcta de lavar la vagina es pura agua. Sí. Pura agua. O sea, lavarse por dentro, por fuera, pura agua. Y listo, la vagina está diseñada para tener un recambio de sus células internas y que pues entonces esté limpiando sola. Porque muchos lo que hacen es usar jabones vaginales, o diferentes tipos de aseos internos, y eso solamente lo que hace es cambiar el pH y predisponer a infecciones, uno, y dos, también a que esté muy reseca la mucosa vaginal. Entonces sí, efectivamente, una buena higiene. En el hombre es un poco más fácil, pero es igual, es agua y jabón en el hombre, y en la mujer solamente agua. También de rápido comentar que el hecho de que ya no exista una buena lubricación, también coloquen ahí un lubricante, porque el hecho de que ya exista cierta resequedad en la zona donde tendré que haber lubricación, luego, como dice usted, se fricciona de más y puede producir reacción inflamatoria por la falta de lubricación. Sí, y se supone que los lubricantes deben de ser base de agua, porque luego se echan vaselina, grava, arena, nada. No, pero sí es bien importante. Aceite de cocina. Crema. Esto es mucho más irritante, mucho más inflamatorio y se predisponen a infecciones. No necesariamente infecciones de transmisión sexual, pero sí quedan más vulnerables a adquirirlas. Y también las mujeres por contigüidad están muy cerquita a la uretra, que es del tracto urinario, y también es más fácilmente que tengan infecciones de vías urinarias. Mucho ojo con todo esto. Por eso es importante, Doc, rápido comentar que las abuelitas tengan mucho cuidado, porque precisamente mucha abuelita padece después de infección de vías urinarias. Y van a decir, bueno, pero ¿por qué mi mamá, por qué mi abuelita tiene tantas veces infección de vías urinarias? Muchas veces, como bien lo dice usted, por el aseo inadecuado o la técnica de limpieza, a veces por ahí limpian y como está bien cerquita, ¡pum!, se meten hasta vías urinarias. Sí, las señoras grandes y también las niñas que apenas están aprendiendo a tener higiene después de evacuar, luego hacen exactamente eso, se limpian de atrás. Sí, para adelante. Y no tiene que ser, digo, a lo mejor esto es muy, muy conocido, pero alguno que otro ahí despistado no lo va a saber, ¿no? Te tiene que hacer de adelante hacia atrás la limpieza. Porque, fíjense la lógica, si se hacen de atrás para adelante, llevan materia fecal, se la implantan ahí en la uretra y la materia fecal hay E. coli, Escherichia coli, que es una de las principales bacterias que causan infección. Así es. Así que, híjola, ahí está todo esto. Y bueno, justamente, volviendo al caso, que se va a poner muy interesante, van a ver, Freddie Mercury lleva una vida social intensa, así está escrito para que se entienda, con múltiples relaciones interpersonales en una época en la que el VIH aún no se comprendía plenamente y no existían tratamientos efectivos contra el virus. Así es. Repito, más o menos la evolución natural de la enfermedad
les condicionaba que no pasaran de 10 años. Sí. Imagínese, Era Doc. bien crítico, Doc. Incluso si se da cuenta, en del último disco, casi la última canción, fue la de El show debe de continuar, donde, increíble himno, padrísima la canción, incluso en la batería, trum, 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 el tipo de golpes que dan, que ya van sintetizadores, la letra, Doc, y ya vemos a un Freddie Mercury Sí. muy deteriorado, Sí. cadavérico, Sí. ya irreconocible. Sí. De hecho, dicen que ese último disco y los videoclips que grabaron se adaptaban a la necesidad de él. O sea, no es que llevaban como cierto horario o cierto itinerario, como se les dicen ahí cuando graban, ¿no? Lo que él podía, paraban. Sí. Lo que él podía, paraba. Y pues se veía pálido, Sí, lo tenían que maquillar para... caquéxico. Sí, y ustedes podrán pensar por qué este tipo de infecciones anteriormente pues consumían mucho la masa muscular. Acuérdense, infecciones Sí. frecuentes, recurrentes, lo que va a condicionar es que existe una inflamación crónica Así es. y entonces favorezca que el músculo no se pueda estar pues manteniendo y mucho menos creciendo. Y además, si no tienen una buena ingesta Sí. y tienen mucha pérdida por evacuaciones Así es. diarreicas, etcétera, pues esa es la consecuencia. Y luego, aparte, durante la enfermedad no puedes hacer ejercicio. Sí, no. Fíjese, rápido comentar esto, Doc, para que toda la gente se ubique. A todos que nos ha dado una infección gastrointestinal fuerte, de unos 3 días de evacuación, tremendo, o sea, la gente se descompensa muy horrible, incluso pasa una semana que apenas uno se va recuperando, Sí. ya uno perdió peso, perdió masa muscular, y hasta la gente dice, uy, ¿qué te pasó? No, pues es que me enfermé del estómago, ¿no? Ya hasta incluso muy ojeroso. Entonces es muy notable cómo se va con este tipo de infecciones, cómo se va perdiendo masa muscular, y la gente, aunque sea de una semana, pero cambia, es muy evidente el cambio. Sí, exactamente. Cualquier infección, cualquier situación que te cree inmovilidad, va a hacer que pierdas masa Sí. muscular. Y efectivamente, por aquellos años, fíjense, para que también vayamos aprendiendo todos, no se tenía mucho la cultura de la prevención de Así es. enfermedades de transmisión sexual. Entonces no se usaba lo que es ahora el condón, el preservativo, que es la forma más eficiente de evitar el contagio. Entonces todos tienen que hacer eso. Si bien existen otras formas de transmisión, la forma que le llaman vertical, donde la mamá cuando tiene VIH puede transmitirlo a través de la placenta a la circulación que se llama uteroplacentaria al bebé, la podría llegar a transmitir. Claro que sí está escrito, pero lo más común es hematógena. O sea, todo lo que Sí. haga que toque sangre con sangre y que sea de forma rápida, porque el virus no sobrevive en el ambiente. Eso es lo que puede condicionar. Por eso muchos dicen, bueno, si tú tienes un piquete con una aguja a alguien que tenga VIH y pues tú te inyectas acá, puede que sea, si traes sangre y luego te inyectas en la vena, puede que sí. Pero generalmente, pues a lo mejor las agujas que usaron con alguien que tenía VIH, que debe ser muy frecuente, ¿no? Y luego se hace un tatuaje a otra persona y a él le hacen otro tatuaje con esa misma aguja, generalmente el virus no sobrevive. Es más fácil que te contagies de hepatitis, Sí. más que de VIH. El VIH se transmite así como le digo, hematógena. Porque también mucha gente cree que a través de besos, de saliva, Sí. va a transmitirse. Y no, ya está demostrado que no hay forma de que se transmitan. Incluso hay mucho estigma todavía entre los médicos, le voy a decir. Ahorita le voy a hacer una pregunta, Sí. más o menos de lo que yo voy a hablar. Las personas que tienen VIH y van a ser sometidas a alguna cirugía, por ejemplo, tiene VIH y tiene el tratamiento antirretroviral, que actualmente en México al menos hay Capacits donde se dan de forma gratuita y se les da un seguimiento de forma continua para que no tengan desabasto de este fármaco, que es una mezcla de antirretrovirales. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es que baje la carga viral a menos de 100, 200, menos de 100 copias, lo más baja posible, menos de 50 copias, e incluso con un término que se llama actualmente indetectable. Indetectable, ¿qué significa? Que no hay virus, no se replica porque los fármacos antirretrovirales
bloquean esa replicación del virus de la inmunodeficiencia humana y por lo tanto, pues no se meten a los linfocitos CD4 que les digo y estos pueden andar ahora en buena cantidad. Entonces, cuando tienes muy bajo el VIH y tienes buena carga, buena cantidad de linfocitos CD4, inclusive está el término actual, indetectable es igual a intransmisible. Ok. O sea, ya no. Sí. Y muchas veces así están esos pacientes y se van a operar de algo. Y los médicos aún dicen, no, yo no lo voy a operar si no tengo tales guantes, si no tengo tales cosas. O sea, les tienen mucho temor a operar a este tipo de pacientes porque creen que pues, se van a contagiar. Cuando ya les dije, la única forma que se pueden contagiar es que ellos se corten aquí, saquen un chorro de sangre del paciente y se les caiga aquí directamente. Porque inclusive está escrito que contacto de sangre con VIH en las mucosas, si no están lesionadas, si no están traumatizadas, no se van a contagiar. Entonces un maestro, me acuerdo mucho que iba justamente a hacerle una cesárea a una mujer que tenía VIH. Estaba con carga viral muy baja, con los linfocitos estaban en buena cantidad, no estaba indetectable el VIH, pero estaba muy controlado con sus fármacos. Y no la querían operar, era una cesárea programada porque ya estaba de término y no la querían operar. No, porque tiene VIH y no, y que no me traen estos campos especiales y no, que no me traen careta y que no. Sin fin de cosas. Llega el maestro, un maestrazo llega y dice, le digo, oiga, doc, no la han querido, pásamela. Y dice, le digo, doc, así es que no hay caretas y que supuestamente, pásamela, dice, estos cabrones, así digo, o sea, con todo respeto, ¿verdad? Esos cabrones, dice, andan teniendo miedo de contagiarse con ella y no les da miedo andar cogiendo sin condón. Donde se van a contagiar es allá, aquí no se van a contagiar. Y yo dije, ya el mato no la operó como si nada. Entonces, por eso le digo, aún entre profesionales de la salud hay estigma de esto, hay desconocimiento. Cuanto y más la gente que no, bueno, sí tienen que saberlo, ¿verdad? Pero igual y no están a lo mejor muy involucrados en este tipo de términos. Por eso les digo que actualmente ahorita van a ir aprendiendo más de todo esto. Indetectable, el VIH, o sea, con unas réplicas, unas cargas viral muy bajas, que no se vean en el análisis microscópico, no transmiten. Entonces las parejas, si uno tiene VIH y el otro no tiene VIH, mientras él se haga sus estudios mensuales y que le salgan, o cuando se les llegue el médico le salga con esta situación, no lo va a transmitir. Pueden tener relaciones sin preservativos. Obviamente, no lo tomen esto así a la ligera. Tienen que llevar con sus médicos todo este seguimiento. ¿Cómo ve? No, está bien. Así como usted dice, también recordar, aquí en Ciudad de México existe la famosa clínica de la Condesa, que únicamente recibe este tipo de pacientes para que no les falte el tratamiento, el medicamento. Oiga, y eso le quería preguntar. En el caso que ustedes tengan la necesidad de hacerle, por ejemplo, una necropsia, una autopsia a un cadáver que haya tenido en vida VIH, ¿tiene algunas consideraciones especiales? Esto se pone re bueno lo que usted pregunta. Porque yo cuando dije, pues si uno, ¿verdad? Obviamente, pues tiene que tener los cuidados de atención, que son estándar, la verdad, ya se ha dado cuenta que actualmente no, ya se sabe la vía de transmisión así netamente, pero dije, pues los forenses, ¿cómo le hacen? Sí, aquí sí se tiene más cuidado porque, en primer lugar, como es un procedimiento muchísimo más invasivo, porque no es lo mismo que, ejemplo, en el caso, vamos a poner nada más de ejemplo, de la mamá con el trabajo de parto, bueno, sí tendrá un sangrado, pero no un sangrado tan considerable porque si no pierde la vida. En el caso del forense, que apertura cavidades y que se llena uno completamente de sangre, porque sí, cuando no hay una lesión traumática que merite hemorragia, este tipo de cuerpos, como no traen hemorragias, entonces la sangre está completamente, los 5 litros por decirlo así. Ya. Entonces, como está con la rigidez cadavérica, hay partes que están llenas de mucha sangre. Ejemplo, usted puede cortar el cuello y sale mucha sangre, pero no es porque esté vivo, sino porque la rigidez ocasiona que en ciertos lugares se quede ahí estancada la sangre. Otra es que cuando usted corta, por ejemplo, en las personas que se ahorcan, corta usted pulmones y corazón y sale muchísima sangre, fácil saldrá como 1 litro. Entonces es una cantidad muy grande la que sus manos, al momento que está cortando los pulmones, le está saliendo la sangre de manera pasiva, porque no es como la arteria que brinca, sino, ya no pulsa. Exactamente, ya no pulsa, sino como si fuera una llave de agua de estas con poca presión, así saldría.
Y entonces usted se empieza a llenar los dedos y las manos de sangre, pero mucha. Entonces incluso hay casos donde usted agarra los pulmones, que tienen mucho edema pulmonar, los levanta y los va a colocar incluso en neumonías y va escurriendo de sangre, porque es como si fuera una esponja. Entonces ahí sí, en este caso sí tenemos mucho cuidado, porque incluso cuando llega el expediente, fíjese, hasta en eso, lo voy a decir con todo respeto, pero hasta eso de derechos humanos también ahí anda metiendo sus de huelemoles, por lo siguiente, porque antes el cadáver, el expediente, se nos entregaba y en medio traía una leyenda VIH, pero esto era para una cuestión interna. Claro. Que yo se lo doy a usted, ejemplo, yo soy el que recibo los documentos y le digo, doctor Zamarrón, ejemplo, le toca el 50-30, el expediente. Entonces le doy el expediente y en el expediente interno, que ese no sale a fiscalía nada, sino es el expediente de la propia institución, venía en grandote VIH, que yo no le veía problema, porque a usted como médico, ya cuando veía la leyenda, ya inmediatamente lo tenían las precauciones, no, pero ahora no, que porque es discriminativo, entonces ya viene abajito muy pequeñita la palabra VIH. Yo lo veo mal, porque finalmente aquí también el que tiene que tener cuidado pues es el médico con su técnico. Ahora, ¿cuál es el cuidado? Generalmente colocarse los gogles, siempre la clásica autopsia, y ir la disección un poquito más lenta, doc. No tan rápida como en personas que no tienen enfermedades. Va uno más lento porque incluso cuando uno corta las costillas, depende cómo hace usted el corte, a veces las costillas están muy filosas. Entonces, ¿ha habido accidentes? Sí ha habido. De hecho, ha habido varios. Hay artículos de revisión que mencionan que puede estar hasta 7 días en un cadáver, el VIH activo, y que puede ser pues riesgoso para contagiarse. Sin embargo, la cantidad, como usted bien lo dice, tiene que ser profunda el corte. Aquí el problema es de que uno como forense maneja mucho el bisturí. Entonces uno llega y ya directo con la presión necesaria y hace cortes profundos, porque no es la disección. Ejemplo, si usted hiciera alguna disección, alguna resección de un tumor, pues iría con mucho cuidado separando tejido por tejido, placa por placa, de tejido graso, por ejemplo, hasta con las pinzas para ir separando. Uno como forense no. El forense ya es más tosco, por decirlo así. Ejemplo, el nefrólogo utilizaría unas pinzas e iría disecando poco a poquito. El forense agarra y con las manos agarra el riñón y hace disección Roma con los dedos. Va quitando el tejido con los dedos y jala y ya toma el riñón y lo corta. El nefrólogo no hace eso. El urólogo sería. Ajá, entonces, en este caso, o cualquier otro cirujano, por ejemplo, el cirujano de tórax, no va a hacer el movimiento que yo hago de que agarro y ching, la aorta, ¿no? Por ejemplo, y las cavas. El otro no, el otro va con mucho cuidado. Entonces aquí, doc, el riesgo es de que hay muchísima sangre. Y si hay un corte profundo, sí podría haber riesgo de una infección por la cantidad del corte profundo. No tanto la cuestión viral, de que esté muy alta, sino usted se hace un corte muy profundo. A mí me pasó rápido, le platico. Quitando la meninge, era un abuelito, y de las primeras veces que hacía necropsia, tuve la impericia de no usar las Kelly, que son unas como pincitas para la gente explicarlos, que presionan, y entonces ahorita ya más grande, pues ya en edad y en experiencia, ya coloco las Kelly y con el mismo hueso voy haciendo presión para jalar la capa que cubre el cerebro del cráneo, en la meninge. Anteriormente no, yo me fijé cómo lo hacía el técnico y ahí voy de bruto, y entonces pongo un trapo y empiezo a hacerle presión con mi mano, y en una de esas, como era un abuelito que ya estaba muy adherida a la meninge, ya se había aperturado el cráneo, y le agarro y le hago así bien fuerte, se me resbala, y mi misma mano pegó en la base del cráneo del abuelito. Y hasta la fecha tengo la cicatriz de que me abrió, el hueso me abrió la mano y me cortó. Entonces inmediatamente cuando alguien se corta es quitarse, lavarse, exprimirse, presión, mucha presión para extraer toda la sangre que ahí está, en especial la de uno, o sea, es como un lavado mecánico. Y lo que hacemos, muy común, es que inmediatamente le dice uno al de intendencia, regálame cloro.
y va a baños de cloro. Y afortunadamente, digo, ya después uno va de epidemiología, pero afortunadamente no se ha dado ningún contagio nunca. O sea, desde Sí. la historia del CEMEFO viejo hasta el actual, nunca ha habido un contagio de VIH por esos mecanismos que hacemos tan Claro. arcaicos, pero funcionan. Sí, no, si alguien se adquiere o se le transmiten VIH es por Sí, otro tipo de prácticas. así es. O sea, así tal cual. Sí, yo creo que eso de los derechos humanos han de pues poner sobre la mesa dice que entonces vas a tener menos cuidados con unos que con otros. Y si pues, no, se supone que debemos de tener el mismo cuidado con todos, entonces sí, a lo sí. mejor por eso justifican de Decían que porque se ve muy denigrante el VIH. que diga el expediente VIH. Pero es que aquí viene algo también importante. Con todo respeto voy a decir, pero aquí está usted cuidando la salud de su personal. El hecho que diga VIH, pues inmediatamente tanto el técnico como el médico ven en grande y dicen, VIH. Porque luego hay compañeros, vamos a ser sinceros, que ni leen el expediente. Entonces van y se dicen, a ver qué encuentro. Y se meten a ver qué encuentran. Sí. O sea, de causa de muerte. Y hay compañeros que sí son muy metódicos, hay de todo. Sí. Pero sí yo considero que fue un error haber quitado el VIH, porque aparte es un expediente interno. O sea, el único que lo ve es el personal administrativo Sí. y el médico. No lo ve la demás gente. Sí, de acuerdísimo. Bueno, se está poniendo muy interesante y vamos a ir profundizando más. Pues en la década de los 80s, como les digo, él comienza a tener este tipo de apertura sexual, comienza a tener ya prácticas de relaciones de bisexualidad. Sí. De hecho, hacen fiestas donde hay enanos, donde hay mujeres, donde hay hombres. Digo, perdón, personas de talla baja, pero no. Sí, Disculpen no, ahí. como decían, Sí, así decían ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tráete a los que sean y lo Ajá. hacían invitaciones masivas y llegaban con quien Sí. sea. Entonces hacían fiestas donde eran pues orgías Sí, sí. prácticamente, Ah. sin preservativos. O sea Ay. que así, comenzaron a tener unas prácticas muy, muy liberales en esa cuestión de intimidad. Y a mediados de los 80s, aquí se pone muy interesante, comienza a aparecer en Freddie Mercury signos de deterioro físico, también pérdida de peso y unas lesiones cutáneas violetas compatibles con sarcoma de Kaposi. En la mano ya comenzaba él, la ocultaba, le preguntaba a sus compañeros de grupo, oye, ¿Qué es eso, ¿qué no? estás pasando? Dice, no, nada. Ya se estaba corriendo la noticia por todos lados de que existía un nuevo virus que habían logrado aislar, que era, digamos, unas cadenas ahí de un retrovirus y que justamente le dijeron el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Y él se negaba, pero pues sí fue a hacerse estudios y resultó que tenía positivo Sácate. para VIH. Fue a que le tomaran biopsia y dicen que cada que el médico le hablaba para, ya está el resultado, no iba. Oye, no han venido por el resultado, no iba. Porque él ya sabía justamente que era un sarcoma de Kaposi. Híjole. Así Bien, que... yo nada más he visto, Doc, uno en toda mi carrera. Sí. Un sola vez y se ve increíblemente espeluznante, ¿eh? Me acuerdo ver un cuerpo como de... Era una talla de 1,75, como de 40 kilos. Era un esqueleto andante el pobre señor y estaba lleno, pero lleno de estas lesiones muy características. Incluso donde más estaba lleno, que hasta la fecha me da escalofrío, era en el pene y en los testículos. Y de ahí se diseminaba hacia la ingle y se empezaba a diseminar a todas partes, la cara también, los brazos. Recuerdo le tomé una, no le puedo decir una biopsia porque ya no aplica, sino una muestra de tejido para la patología y efectivamente era sarcoma de Kaposi. Sí. Pero se ve impresionante. Sí, el sarcoma de Kaposi, para pues simplificarlo, es una proliferación anormal de células de los vasos sanguíneos. Y como tenemos vasos sanguíneos en todos lados, pues se puede presentar a cualquier nivel. Obviamente lo vemos más pues en la piel. Entonces se bajan las defensas, los linfocitos CD4 y un tipo de herpes, me parece que es el herpes virus es tipo herpes 8, que comienza a justamente causar un proceso inflamatorio de replicación
descontrolada de las células de los vasitos sanguíneos y comienza a manifestar por eso esas lesiones como violáceas. Y puede aparecer en la piel, pero internamente también. Puede aparecer en pulmones, en cualquier órgano interno y obviamente cualquier neoplasia, cualquier cáncer te va a consumir demasiada energía, te va a comenzar a su vez a debilitar muchísimo más y a predisponer a más infecciones. De hecho, hay infecciones que no se ven en ningún tipo de pacientes para fines prácticos más que en pacientes con VIH. Y una de ellas es este tipo. Claro, puede aparecer en alguien que a lo mejor tenga uso de esteroides muy prolongados, algunos otros inmunocompromiso, pero es muy característico de ellas. Entonces, cuando ya les decían sarcoma de Kaposi, decían, híjola. Ya es las últimas fases. Es como cuando te dicen, tienes una toxoplasmosis cerebral, ¿sí? O sea, este tipo de microorganismos se llama Toxoplasma gondii a nivel cerebral. Dices, caray, búscale VIH. Actualmente, todo paciente que tenga tuberculosis también tiene la obligación el médico, o ustedes, ¿verdad?, de que descartarse VIH, el binomio VIH-tuberculosis. Porque para que te haya bajado las defensas, en nosotros que estamos vacunados, todos los que tenemos la marquita aquí, estamos vacunados contra tuberculosis. Ahí váyanse estos. Somos latinos. Sí, de hecho, los gabachos, cuando quieren discriminar, luego la buscan te buscan tu marquita donde te ponen un tipo de micobacterias de chiquito para que crees defensas. Y el momento en que tú pues inhales la micobacteria, este tipo entre hongo y bacteria, ahí está. Ustedes se la pusieron con saña. Sí, aquí está. Además de que le pusieron con aguja de veterinaria. Pero sí, entonces, justamente cuando nosotros estamos vacunados y entra micobacteria, pues se crea una inmunidad. Ya está el sistema inmune como con memoria para decir, voy a atacarlo y no pasa mucho a mayores. Pero si no se activa y comienza a la neumonía por micobacterias, es la tuberculosis, dices, caray, ¿qué está pasando? Bueno, pues tu sistema inmune está apagado y tienen que buscarle otros virus, hepatitis, pero más VIH. Así es. Entonces, actualmente es el binomio eso. Otra cosa muy importante, y vamos para allá, si también detectas un tipo específico de neumonía que se llama neumocistis. Carini. Bueno, antes era Carini, ¿no? Y ahora ya tiene otro nombre. Sí, no lo quería decir, pero ahora esa que se llama neumocistis Carini, ahora le llaman neumocistis Girovechi, que es un tipo de microorganismo que solamente prolifera en los pulmones. O sea, a muchas personas no la adquirí, no pasa absolutamente nada, pero los que tienen las defensas bajas como el VIH, entonces, bueno, cuando ya tienen SIDA, o sea, cuando ya sus conteos de linfocitos adecuados están muy bajos y que tienen una carga viral muy alta, bueno, esos pacientes sí pueden desarrollar este tipo de infecciones. Ahorita les voy a decir por qué. La mecha, ¿qué le está pareciendo hasta estos momentos? No, está de lujo porque fíjese que hay que tener mucho cuidado, sobre todo para... ¿Sabe dónde hay mucho VIH? Por ejemplo, en la parte de la frontera, Doc. Sí. Porque, corríjame si es Tijuana, donde está el famoso bordo, que incluso hay varios documentales que ya les regalan las agujas nuevas, porque entre ellos, que son adictos, se están pique y luego se comparten las agujas. Eso. Y por ahí también viene el VIH. Eso, exactamente. Esa es otra forma. O sea, tú te inyectas en la vena, sacas la aguja, se la pasas a alguien, entonces va sangre a sangre. Así es. Entonces, hematógena es la forma en que se contagia el VIH. Y sí, fíjese que les voy a contar algo que regularmente cuento cuando son profesionales de la salud, pero se los voy a adaptar para que me dé a entender. Allí en Mexicali, en Tijuana, en ciudades de Baja California Norte, acá en México, hay ahorita pues mucho consumo de drogas intravenosas, heroína y también el fentanilo. También comienzan a inyectarse. Entonces, sí, se comparten y todo y se están causando una sobredosis bien importante. Hace algunos años era morfina, ahorita es... Digo, ahí me corrigen, no me corrigen, sino que me silencian, que me bloquean. Así como en su momento el de Nirvana, Kurt Cobain,
que se inyectaba morfina, actualmente pues es esa sustancia, ¿no? Y llegaban, hay videos, me enseñaban videos donde llegaban los pacientes todos inconscientes, Sí. ahí al servicio de urgencias. El antídoto de la intoxicación por esta droga ilícita de uso recreativo es algo que se llama naloxona. Ujú. La naloxona se pone intranasal o se pone intramuscular o incluso está escrito subcutánea en prehospital y regularmente antagonizan y pues se pueden despertar. Algunas veces ya se acaba la naloxona y pues no lo pueden revertir y tienen que llegar a urgencias. En urgencias llegaban, los intubaban a los pacientes, los conectaban al ventilador, los ponían en un reposet, se les pasaba la vida media de este fármaco, de esta droga, despertaban, lo extubaban y los daban de alta. O sea, es tanta la gente que comienza a tener este comportamiento ahí en esas zonas, sobre todo como usted dice del norte, que pues son muy propensos a que haya mucho contagio de hepatitis y también de VIH. Sí, Está cañón. sí, está duro. Bueno, vamos a continuar con la narrativa porque en 23 de noviembre de 1991, acuérdense que a mediados de los 80 fue cuando ella tenía justamente VIH, posiblemente ya tenía SIDA por esas sarcoma de Kaposi y todo eso, no había tratamiento, solamente era manejo ahí sintomatológico. Pero en 1991, el 23 de noviembre, Freddie Mercury publica un comunicado confirmando que padecía VIH/SIDA. Hasta el 91. Vamos a suponer, ya han pasado, ¿qué? Unos 6, 7 años, más o menos, desde que pues Sí. adquirió el VIH. Entonces, acuérdense que no pasaban de 9, 10 años. Así es, Doc, ya se estaba acercando al fin. Exactamente, ya se estaba acercando el fin. Y curiosamente, les digo, vamos a poner, no pasaba de 9 años, 5 más, un poquito más. El 24 de noviembre, fíjense muy bien, de 1991, o sea, un día después de que se emitió el comunicado, fallece en su casa en Londres. Y la causa oficial de muerte fue bronconeumonía secundaria a SIDA. O sea, aquí es donde yo digo, pues, o sea, y claro, le pudieron dar antibióticos, No, por sí, oxígeno. pero no, ya no. No había antirretrovirales que bloquearan la replicación de los virus, Sí. que condicionara que este virus obviamente aplastara las células de defensas propias. Por más antibióticos que Así le es. des, iba a fallecer. Por eso incluso ya ve que mucha gente anteriormente decían que el VIH no mataba como tal, de la propia enfermedad, sino lo que mataba era otra enfermedad agregada, que es lo que la gente le llamaba. Exactamente. Ejemplo, decía, es que no te mata el VIH, te mata una gripita, por decirlo así, porque tus defensas están bajas. Claro, así es como lo entendía la gente. Sí. Ahorita que vimos esta narrativa magnífica por parte del maestro Zamarrón, pues estamos hablando de que este virus va a atacar a las células de defensa, lo que son los CD4, que son unas células especializadas Así es. en protegernos para, ejemplo, para que toda la gente le quede claro, el típico que va en el camión y que de repente estornuda, no se tapa la boca, y que nosotros de repente decimos, híjole, a ver si no me enfermo. Pasó una semana y no nos enfermamos, fue porque nuestras células de defensa pues nos ayudan. Actuaron. Y el VIH directamente ataca a estas células y es por eso es que mucha gente puede fallecer de unas infecciones oportunistas, es decir, infecciones que generalmente no matan a la gente que tiene células adecuadas. De acuerdo. Ahorita vamos a ir, les voy a describir qué es una neumonía. También ahorita el doctor Olivares va a hablarles de qué hallazgos se pueden tener cuando se hace una necropsia en este tipo de personas, cuando así llega a requerirse. Pero también vamos a tener en la novedad en este episodio de algún dato y ¿cómo le podremos poner a un dato interesante, a un dato curioso? No sé cómo le podemos poner a esta sección. Dato curioso de los famosos. Nuestra inteligencia artificial, Mar Alexa. va a dar algún dato interesante acerca de esto para ya después hacer un análisis médico y forense de el fallecimiento, que es a lo que nos falta en esta ocasión. Así que, pues no sé si de una vez, Mar, te quieras aventar con
el dato curioso, así. Ahorita vemos cómo bautizamos esta sección, pero el dato curioso. Mar Alexa, detecta actividad paranormal. No le mueva, que ahorita sí nos aparece un bicho espíritu. Dentro de los datos curiosos que tenemos de Freddie Mercury, que no han mencionado ustedes dos, es que tenía 4 dientes extra. Eso se decía que contribuía a su rango vocal. Por eso cuando le pidieron que en la primera vez en el grupo que quería entrar, que se mejorara la apariencia física, él dijo que no, porque sentía que si se quitaba esos dientes iba a dejar de ser la esencia que él traía desde nacimiento. Bueno, a pesar de que en el escenario era sumamente explosivo y tenía una chispa increíble delante de la gente, pues no, en la vida real era muy discreto con su persona, con su vida privada. No le gustaba que la gente supiera nada de él. Por eso, aunque sus compañeros de grupo ya sabían que estaba enfermo, no lo dijeron. Y sobre justo esa cuestión, ellos ya sabían que estaba enfermo y en sus últimos días ya no podía caminar, pero siguió grabando canciones. Le adecuaban un estudio para que pudiera él grabarlas. Grabó voces para el álbum póstumo Made in Heaven hasta el final, hasta los últimos días de su muerte. Y la última canción que grabó fue Mother Love, pero no la concluyó debido a que falleció antes de terminarla. Órale, sabes también, muy interesante eso de los dientes, no Sí, lo sí. recordaba, pero ahorita que lo mencionó, Mar, sí tiene toda la razón. Sí, de hecho, le pedían una vez en una entrevista, en una conferencia de prensa, un reportero le dijo que sí, ¿por qué no se mejoraba sus dientes? Y él le dijo que no, porque le daban esta característica, como dice Mar, el rango vocal, de mamá. Y la famosa de Ajá, sí. sí, estaba muy padre. De hecho, en un concierto de los últimos donde tuvieron reencuentro, porque en algún momento Queen se separó, porque también Freddie Mercury intentó lanzarse de solista, por ahí ellos quisieron seguir también por su parte, pero pues Queen era el Queen concepto, era la reina, era sí. exactamente la reina tal cual. Pero en un concierto que hicieron a beneficio de niños de África, Ajá. que se hizo al mismo tiempo en Estados Unidos e en Inglaterra, ellos se reencontraron y ahí fue, yo creo que uno de los momentos más épicos del rock en toda la historia, donde él sale justamente en el piano con unos jeans, aquí va a estar muy apareciendo ese característico. video, sí, su camisita así sin mangas, así como las traemos ahorita de necrointensivo. Andamos bien rockeros, disque. Y pues justamente ahí también vuelve a sacar el atril con micrófono de la base y comienza a cantar y es un espectáculo muy impresionante. Se roban el show, aunque hubo muchas bandas famosas, pero justamente ahí es donde pues vuelve Queen y después de ahí, bueno, viene ya todo el deterioro. Y uno de sus compañeros, no recuerdo quién, le compuso una canción que aparentemente nunca se dijo que era una canción compuesta para él, pero que hablaba de un payaso que tenía un estado de ánimo muy deteriorado, o sea, que estaba muy mal como física y mentalmente, pero que se pintaba la sonrisa porque el show tenía que continuar. Entonces, dicen que esa canción se la dedicó a Freddie Mercury, pues en general el grupo, nadie lo dijo, pero era un secreto a voces esa canción. A ver si nos pueden ahí confirmar, Mar, Alexa, acerca de esto, o si estoy mintiendo, como muchas veces lo hago. Se supone que la canción se llama The Show Must Go On Ah, es y esa. la compuso Brian May. Y sí habla de justamente un payaso que se pinta Está la cara. buenísima la canción, ¿eh? Sí. Aquí le vamos a poner un pequeño fragmento de 2 segundos. Ya, fue todo, porque si no nos desmonetizan lo que aún no ganamos. Lo que algún día vamos a ganar. Así que denle manita arriba para que este proyecto siga. Compartan con todos sus amigos y enemigos. Suscríbanse a la campanita para que suene. Tiqui, 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 tiqui. Tiqui, tiqui, tiqui. Perfecto. Ahora sí, vamos a hablar justamente, en mi caso médico, de la neumonía y de por qué una neumonía puede causar un fallecimiento. Miren, una neumonía es un proceso inflamatorio de los pulmones. Puede ser de un pulmón, de otro pulmón. A su vez puede ser de un lóbulo, ¿sí? Porque tenemos lóbulos, Sí. tenemos 2 de un lado, 3 lóbulos de otro, conforman justamente los 2 pulmones. Entonces, si se forma un lóbulo,
se inflama de forma bilateral los dos pulmones. Bueno, esto se llama neumonía, inflamación pulmonar por un proceso infeccioso. Puede ser por virus, puede ser por bacterias, e inclusive está descrito infecciones pulmonares por hongos. Sí, para que no vapen. Para que no vapen. Sí, todo lo que condicione una irritación de la parte interna del sistema respiratorio se llama epitelio alveolar, todo lo que por dentro, y mucosa bronquial, todo lo que esté por dentro, todas las células por dentro. Cuando ustedes tienen ingesta de cualquier sustancia que sea, de cualquier componente de humo, ya sea a través de vape, a través de cigarro, a través, está descrito, de contaminación ambiental aquí en la Ciudad de México, sí. Todo eso hace que se paralicen los cilios, son unos pelitos que están por la parte interna de las vías respiratorias, anclados a las células internas, y esos pelitos se encargan de sacar secreciones, ¿sale? Tener ahí ciertas inmunoglobulinas también para que no proliferen los microorganismos, pero si tienen humo, se paralizan. Y entonces más fácilmente adquieres infecciones. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso, también cuando hay aire, eso por humo, pero también cuando hay frío y ausencia de humedad, también se paralizan los cilios. Por eso en invierno, cuando en lugares son fríos y secos, y luego hay pues algo de, ¿cómo se puede decir? De encierro, bueno, más fácilmente te puedes contagiar. Tú traes un virus, pum, lo pasas, y tu mucosa seca y fría lo recibe, y luego aparte fumas, pues ese virus, esa bacteria entra, inflama la parte interna. Puede inflamar primero vías respiratorias superiores, vías respiratorias inferiores, ¿verdad? Y finalmente, pues, el tejido pulmonar, que es justamente una neumonía. Casi siempre empiezan primero virales y luego se sobreagregan infecciones bacterianas. Entonces, esa inflamación en el tejido pulmonar condiciona que exista un edema, se llama exudado. Se comienzan a producir ahí como estilo de pus, no es pus como tal, pero es un proceso inflamatorio ahí de contenido de proteínas, bla, bla, bla. Y eso se deposita en los alvéolos, que son los saquitos más pequeños del tejido pulmonar, es la unidad funcional donde se lleva el intercambio gaseoso. Entonces, al momento de estar ocupado de ese líquido inflamatorio, impide que el oxígeno pase del alvéolo a la sangre y comienza a bajar la saturación de oxígeno. Si tenemos saturación de oxígeno muy baja, comenzamos a tener arritmias, alteraciones del estado de despierto, y entonces eso nos puede llevar a un fallecimiento. Sí, claro. Esa es una de las formas en que puede fallecer. Otra de las formas en que puede fallecer es porque se sume, ¿verdad? Que regularmente va sumado, una inflamación que no solamente se queda en los pulmones, sino que va a todo el sistema circulatorio, y eso hace que se baje mucho la presión y que deje de llevar sangre con oxígeno, obviamente, un oxígeno ya bajo por default, a los diferentes tejidos. Entonces comienzan a fallar todos los tejidos, o se perpetúa la falla de los mismos pulmones, del corazón, del cerebro, de los riñones, y comienza a tener la sangre muy ácida porque no llegaba ese oxígeno a los tejidos. Entonces se liberan ahí unas sustancias ácidas como consecuencia de que no llega oxígeno dentro de la célula, y también hacen arritmias letales. La mezcla de oxígeno bajo con sangre ácida se llama acidosis metabólica. Esas dos cosas hacen que las personas terminen falleciendo. ¡Oh, qué interesante! Que yo creo que esto es, pues, definitivamente lo que le pasó a Freddie Mercury. Antes llamaban bronconeumonía, ahorita neumonía típica, neumonía atípica, etcétera. Tienes que, obviamente, hacer una radiografía para ver el proceso inflamatorio que hay ahí. Con un ultrasonido también lo puedes ver, con una tomografía lo puedes ver. Sí. Y pues te das cuenta justamente ¿por qué? Porque la persona trae tos, con expectoración, purulenta, espesa, amarillenta, verdosa, fiebre, ataque al estado general. El doctor Olivares lo está recreando. También dificultad para respirar. Sí. Ustedes ven que tiene acelerado su pecho, ¿verdad? Es la mecánica respiratoria. Bueno, y cuando los checamos nosotros los médicos, algunas de las veces tiene algo que se llama estertores crepitantes, que es como si ustedes se pusieran pelitos aquí en la oreja, así se escucha
con un estetoscopio. ¿Por qué? Porque hay líquido adentro de los alvéolos, que es lo que le mencioné, y entonces termina falleciendo. Obviamente se les da antibióticos, se le da oxígeno, se le ponen cuando se le baja la presión medicamentos para que suba la presión, el control de la temperatura y sobre todo, pues como les digo, antibióticos cuando es bacteria, antimicóticos cuando es un hongo, o en algunos virus sí tienen antivirales, algunos no tienen, algunos sí. Por ejemplo, los Altamivir, que se le puede dar a los pacientes que tienen influenza, ¿sale? No alcanzó a salir algún antiviral para el SARS-CoV-2. Existen algunos ahí, uno que otro, pero no son muy específicos. Y así por el estilo, aciclovir para herpes, por ejemplo. Pero en general los antibióticos son justamente cuando se sospecha de infección por bacterias. Que en este caso, ante Pneumocystis jirovecii, que es lo que es el microorganismo que se les da a los pacientes con VIH, ya cuando tienen SIDA, el tratamiento generalmente es trimetoprim con sulfametoxazol, es el que les puede pegar a este tipo de microorganismo. Que muchos dicen no es ni virus, ni bacteria, ni hongo, queda como que ahí intermedio, pero viene siendo una infección bacteriana potente. Entonces ahí es como ocurre el fallecimiento. Ahora sí, maestro Olivares, ¿qué hallazgos podrían encontrarse usted en una persona que murió por neumonía? Dice mi doc, algo que bien común cuando usted ve el cuerpo es que hay ya un consumo crónico. Las personas con neumonía generalmente ya vienen con un estado de salud deprimente, es decir, están ya muy caquéxicas, están hasta con pérdida de peso, porque una gran parte de las neumonías, doc, es tuberculosis. Tan solo ayer, fíjese, el antecedente de un masculino que empieza a toser, empieza a tener secreción purulenta, pero después también con trazos de sangre y pierde el sentido, muere cuando va camino al hospital en la ambulancia. Y la necropsia arrojó tuberculosis, una tuberculosis miliar, así con lentejitas en riñones y en pulmón. Sí, hasta hueso e hígado te puede ir la tuberculosis. Entonces, pero la tuberculosis, obviamente, la causa de muerte pues es una neumonía. Entonces, ahí se colocó en el certificado de función neumonía derivado de una tuberculosis, por ejemplo. Y eso es muy común, doc, lamentablemente, las neumonías, tanto en hospital como en vía pública, personas en situación de calle, neumonías. Sí, exactamente. Sí, así que pues si ustedes tienen alguna infección de vías respiratorias superiores, como es, les digo, a lo mejor tos seca, fiebre, dolor de garganta, bueno, es una infección que está en vías aéreas superiores, faringitis o rinofaringitis. Rino, que incluye la inflamación de la mucosa de la nariz, faringe, pues de la faringitis de la mucosa de la faringe, la garganta, pero si ya comienzan con dolor torácico, con dificultad para respirar, la sibilancia, o los estertores, exactamente, un pillido en el pecho, ¿sale? Todo esto, fiebre y ataque al estado general, ojo, no duden en ir a una valoración. Yo les diría que directamente a emergencias para que le tomen su radiografía, lo revisen y si se ocupa, pues obviamente le pongan oxígeno, le inicien antibióticos, pues para que eviten complicaciones tan graves o inclusive el fallecimiento. Sí, aquí mucha gente piensa que una neumonía es así como una gripa y no, doc, una neumonía está complicado, más si ya estamos hablando de pacientes que tienen mal estado general, una neumonía agregada es muy complicado y termina hasta privándolos de la vida. Lamentablemente muere la gente a consecuencia de esta infección. Así es. ¿Algo más que quiera agregar para ya ir cerrando este episodio tan, pues yo creo que tan interesante? Porque pues regularmente hablamos de cuestiones a lo mejor traumáticas o de accidentes, pero las cuestiones clínicas también son bastante interesantes. Porque creo que podemos entonces hacer énfasis en la prevención. Así es. Aquí en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, O sea, de verdad, ¿cómo podrían decir algo así como un refrán? Digo, no quiero sonar como el Chapulín Colorado, pero dicen, caras vemos, enfermedades de transmisión sexual no sabemos. Por más bien que se vea, por más rico que huela ahí la persona, acuérdense que puede tener algo. VIH, clamidia, gonorrea, sífilis.
herpes, Ay. VPH Ay. y todos ahí los gérmenes que puedan transmitirse y pues obviamente te puede cambiar la vida por Sí, completo. Así que, oye, hay algo que a mí no me gusta que hay, bueno, hijo, no, perdón, no tengo que meter mis sentimientos ni mi percepción, pero hay una situación que se llama el famoso PrEP, que es los fármacos antirretrovirales que se usan para tratar el VIH que no se replique, pero que se pueden tomar antes de tener relaciones sexuales. Y esa estrategia ha demostrado que las probabilidades de que te adquieras de VIH, obviamente teniendo relaciones con alguien que los tenga, son muy bajas o prácticamente nulas. Entonces por eso muchos ahorita han agarrado ese, tomarse el PrEP para evitar contagiarse de VIH, pues estar teniendo relaciones sin preservativo. Pero también es muy complicado, ¿no? O sea, imagínense cada vez que, ejemplo, que tengan, es como las pastillas del día siguiente, es Ajá. un mega bombazo, o sea, hormonalmente es un bombazo. Y hay adolescentes que, se toman una ahorita y a la siguiente semana que tienen un contacto, no sé, lo que usted guste de que pasó, que hubo una eyaculación adentro. Van y regresan y compran otra pastilla y otra pastilla. Y esto, como bien lo dices, una pastilla de emergencia. Ahora imagínense en la cuestión de que, pues hoy no voy a usar. Y se estén tomando estos fármacos, también hay que ver la secuela. Sí, todo fármaco tiene efectos Así es, hepáticos, renales, de ataque al estado general, gastrointestinales, Sí. que son luego muy irritantes. Pero bueno, así está descrito. Yo también pienso que, pues, ojo, o sea, no nada más existe el VIH. Existe el VPH, existe hepatitis, Que ese es tan peor, B, hepatitis C, ¿sale? O sea, imagínense, te estás cuidando del VIH, pero te adquieres hepatitis. Claro, hay muchos fármacos interferones que evitan que actualmente evolucionen a cirrosis o a cáncer de hígado, Así es. pero ¿qué necesidad? Sí, doc. Es mejor siempre, uno, pues tal cual, o sea, si vas a tener relaciones con alguien que no sea bueno, alguien que conozcas recién, pues tienes que tener preservativo. Sí. Si ya la conoces, que es una pareja estable, pues la fidelidad, la monogamia es la que va a evitar que pase este tipo de contagios o de adquirir este tipo de enfermedades. Pero, pues sí, siempre usen preservativo. Sin globito no hay fiesta. Eso es algo que quiero decirles, número 1. Y 2, si ya tienen VIH, tranquilos, porque actualmente la esperanza de vida del VIH es la misma esperanza de vida de alguien que no lo tenga, siempre y cuando tengas estrictamente tu seguimiento con los fármacos antirretrovirales y te estés haciendo tus cargas virales y tu conteo de linfocitos CD4. Así que por eso muchos dicen, pues el de VIH se va a morir de otra cosa, de un accidente, de otra cosa, si lleva bien su tratamiento. Ah, mire. Sí, o sea, la bien. esperanza de vida es hasta que, o sea, no, o sea, pues antes era VIH y forzosamente antes de los 10 años ibas a fallecer de SIDA. Actualmente no. Actualmente alguien con VIH puede que nunca tenga SIDA. Oh, qué interesante, maestro. Sí. Y ese concepto pues cuando ya tiene su pareja fija, ¿verdad? Que sea indetectable el virus, es igual a intransmisible, pues creo que también les da ya en esa pareja estable, consolidada, pues también una vida pues, de pareja habitual. Qué interesante. Bueno, pues listos, hasta aquí hemos llegado a este episodio en donde analizamos el fallecimiento médico clínico del comportamiento de enfermedad hacia la neumonía del famoso Freddie Mercury. Queremos promocionarles algo, maestro. ¿Qué les vamos a promocionar? Anunciar, doc, que tenemos un nuevo integrante. Ok. Es este pequeño osito. ¿Cómo se llama, mi doc? Jorgito, el necrointensivo. No es amarroncito. Bueno, podríamos hacer que este sea yo. Ajá, Si uno cafecito sea el doctor Olivares. Es que van a estar el clarito, que es el de verso marrón, el vikingo, el 2 griego, y el muñeco prehispánico, que sería un café más oscuro. Podría Como ser, es del una alma. muy buena idea. Café así como Para que el maquillo con Nescafé. ahí los vamos a
a poner en la sección de publicaciones Así es. para el que lo quiera adquirir con un módico Y también precio. ya las playeras, nos dice Mar Alexa que ya hay mucha gente que las está solicitando y entonces hemos decidido sacar a la venta las líneas de necrointensivo, desde lo que es la de grupera, esta que es rockera y la del Día del Amor. Ándele. Y Puede bueno, ser, la clásica, ¿no? También. puede ser la clásica, la Ajá. normalita Sí, que la le del- regalamos a Pepe Misterio, Ajá. el que nos lo robó. Nada, no se la regalamos. Y exactamente, puede ser la rock, amor y la de lucha libre. Así es, ándele, lucha libre, Ah. Día de Muertos y también por ahí vamos a sacar una línea de lencería. Con el perfume de Doctor Olivares. Pudrílago. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos nada más a cerrar con la conclusión. El caso de Freddie Mercury representa uno de los ejemplos más emblemáticos de cómo evoluciona la infección por VIH durante los primeros años de esta epidemia, antes del desarrollo antirretroviral, lo que yo les decía. Muchos pacientes experimentaban una progresión natural de la enfermedad hacia una inmunosupresión profunda y complicaciones de infecciones graves o neoplasias, tumores también únicos de este tipo de pacientes. Hoy, gracias a los avances en el diagnóstico temprano y tratamiento antirretroviral, las personas con VIH pueden vivir durante décadas con buena calidad de vida y, pues, sin embargo, esta historia de Freddie Mercury nos hace, pues, también tomar conciencia que, volvemos a lo mismo, la prevención es lo más importante. Sí, doctor. Mensaje final, maestro Olivares, ya para despedirnos. Pues que, más que nada, como bien lo dice usted, ahorita con tanta facilidad, ya como bien lo dice, caras vemos, linfocitos C no sabemos. Está bueno. Cada vemos linfocitos CD4, no sabemos. Exactamente. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Recuerden suscribirse aquí en Necrointensivo Podcast, ver todos los demás episodios. Vayan a ver la muerte de Jesús, el análisis médico forense que se puso muy interesante, el fallecimiento de los papas. El especial de los señores del narco y todo el contenido que hemos hecho hasta este momento. Así es, mi doc. Pues un placer estar con usted, estar con Zamarroncito, el osito de necrointensivo, Y próximamente Jorgito, el forense. y pues que se suscriban en la campaneta para que seamos más y lleguemos ya próximamente a los 100,000, mi doc. Así es, exactamente, porque queremos regalarle esa plaquita a el doctor Olivares. No, Nos sí, vemos, bueno, no regalarles, es de él. No, es de todos, De de todos, todos. de todos, de ustedes. De ahí que Ayúdenos a estés llegar bien. a esa plaquita. Nos vemos en la próxima. ¡Saludos! Vámonos todos a suscribirnos a Necrointensivo Podcast. ¡Saludos! Lo que hay que hacer para que se suscriban.